dodge the crazy punch. Bueno, señores, ya se anunció la pelea estelar del UFC 300. No era lo que esperaba y no me siento satisfecho. Pero acompáñame a ver y hablemos un poquito de esta gran noticia de Alex Poatan Pereira versus Jamahal Hill, ahora en el UFC 300. Pero antes, por favor, comenta, da like, que eso nos ayudaría bastante y no te cuesta nada. Bueno, había muchos rumores del UFC 300, desde el regreso de Conor, con quién pelearía Conor. Incluso salió un rumor de que la UFC estaba preparando una posible división en las 165 libras para favorecer el regreso de Conor. Era algo descabellado, pero si le damos mente, la UFC, una empresa multinacional, mueve muchísimo dinero, tiene muchísimo poder, prescindió de los servicios de la agencia de USADA para poder permitir que McGregor compitiera. Pueden decir lo que quieran, pero sabemos que es así y que la UFC da para eso y para más. Entonces, tomando esto en consideración, lo de abrir una división en 165 libras para mí no parecía para nada descabellado, e incluso se tomaba en consideración, se tomaba como algo ya casi cierto. Luego entonces siguen los rumores de que Conor McGregor regresaba, pero tal vez en 185 libras con Michael Chandler. La gente lo anunció, muchos caímos en ese gancho, hasta yo, porque McGregor lo anunció en sus redes, pero lo que la gente no se dio cuenta era que lo hizo como modo de chiste, a modo de burla, porque incluso retó a Michael Chandler a las 185 libras. O no lo retó, sino que hizo el anuncio de que sería en 185 libras. Una locura. El mismo Jon Jones había hablado de que lo habían llamado, y eso fue recientemente, hace tal vez una semana, lo cual nos daba a entender a nosotros que la UFC no sabía qué hacer en ese momento. No sabía, todavía estaba sonando. Incluso también la constante era también que Pereira sonaba en una posible pelea contra Tom Aspinall, una pelea con cierto morbo, pero que no alcanzaba ese grado de lo mediático que la UFC suele tener para sus numerados 0-0. Por ejemplo, el UFC 100, que contó con GSP, contó con Brock Lesnar, o sea, impresionante. Ya para el UFC 200 tenían grandes planes, pero se cayeron por lesiones, por Jon Jones y sus fiestas alocadas. Y en fin, las cosas se pusieron un poquito aires, pero tuvimos a peleadores en esa cartelera como Anderson Silva, DC Corner, Brock Lesnar repite. Por eso también incluso Brock Lesnar se escuchó dentro de los rumores para encabezar el 300, o por lo menos ser parte. Yo creo que la fanaticada está siendo un poco injusta con el UFC 300. Si lo vemos pelea por pelea, incluso las early prelims son joyas. O sea, es algo tú puedes hacer con las preliminares como dos fight nights, fácil. Pero está el factor mediático que este evento no lo tiene. Entonces, para la cereza en el pastel, ponen una pelea que para nosotros, los asiduos seguidores del deporte, sí nos puede ser interesante, porque estamos hablando de dos de los mejores strikers de la división, con una historia súper interesante donde Jamahal Hill derrota al maestro, al profesor, al coach, al amigo de Poatan Pereira, casi reviviendo la historia de Rocky 4. Lo único que, gracias a Dios, no lo desvivió a Teixeira, pero faltó poco. Y vender esa novela puede ser interesante, pero no va a tener el mismo impacto que incluso en 298, que si nos vamos a lo mediático que está resultando, yo me lo hubiera jugado, hubiera puesto a Volkanovski y a Topuria para el 300.
encabezando esa velada. El mismo Miley contra Chito hubiera sido también una buena opción. Dos peleadores, uno querido por la fanaticada latina y el otro una estrella en ascenso que tiene bastantes seguidores. Entonces, poner a Poatan Pereira, que incluso hasta la barrera del idioma tiene, y un Jamal Hill, que es un muy buen peleador, pero la gente todavía se pregunta cómo llega a ser campeón. Entonces, ponerlos de main event, al final se está notando que es porque no hay más nada que poner. Fue lo que pasó, por ejemplo, en el mismo UFC 200, que ponen a la Leona contra Miesha Tate. Entonces, era lo que había situaciones de fuerza mayor que tumbaron varias peleas y la pusieron a ella de main event. Lo que pasó o está pasando con Alex Pereira y Jamal Hill, no hay muchas cosas que poner, los llaman a ellos. Creo que ellos son la víctima en esta situación. O sea, la gente tal vez no lo ve como una pelea siquiera competitiva, pero una señora pelea, o sea, una pelea impresionante, dos strikers, que está casi garantizado que no va a llegar a una decisión. Fácilmente en el primer asalto, inicio del segundo, se termina. Pero la gente quería epicidad, la gente quería algo más mediático. Pero bueno, como quiera no me quejo del UFC 300 y es una buena cartelera. Para ti, al final terminó gustándote el UFC 300. ¿Qué opinas? Déjanos saber en la caja de comentarios. Y nada, me despido. Soy Isdel González, el oso, nuevamente con ustedes y hasta la próxima.